Quinta parte: la cristiandad encontrada, agitada o revolucionada. Estudios en el libro de los jueces. Recordamos que estos comentarios fueron escritos durante los primeros días del derramamiento de la lluvia tardía del Espíritu de Dios, los cuales han sido de gran bendición para entonces y continúan iluminando al lector y hoy oyente en este tiempo presente. Ahora la presentaremos en su versión podcast para sostenimiento sustentable de esta generación presente en este sexto día dispensacional de la gracia de Dios, esperando así la venida de nuestro Señor Jesucristo. En la continuidad de nuestro presente estudio del libro de los jueces, seguimos desarrollando los respectivos sucesos que se dieron en el capítulo primero, donde estábamos considerando los cananeos en la tierra. La palabra Canaán significa comerciante o traficante. Estos representan principios mundanos, egoístas que se oponen a Dios y que solo la fe los puede derribar. Entonces vemos que los principios cananeos están íntimamente relacionados con los deseos carnales que gobiernan al hombre natural, solo que aquí son vistos en relación con el nuevo hombre. Esta es la única diferencia. Estos representan principios carnales en el pueblo del Señor que deben mantenerse en el lugar de la muerte, en estado de muerte, o nos llevarán a la esclavitud. Leemos una referencia a Colosenses capítulo 3, verso 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Todo esto nos mantendrá fuera de nuestra porción, o como vemos aquí, pueblos, alguna fase de Cristo, alguna victoria en aquel que nos pertenece, hasta que finalmente seamos nuevamente esclavos, no en Egipto nuevamente, cierto, sino en nuestra propia tierra. Y el fracaso y el desliz son más marcados, porque Dios ahora está por nosotros y contra nuestros enemigos. No hay necesidad de fracaso, y sin embargo, el curso de nuestro libro nos dirá, en figura como el de las epístolas, especialmente las cartas del Señor a las iglesias en Apocalipsis capítulo 2 y 3, las cuales proclaman de hecho y profetizan la triste condición de la iglesia. Los fracasos y debilidades del pueblo de Israel en la tierra son solo sombras de la misma incredulidad que ha caracterizado la iglesia de Cristo en su carácter responsable de testimonio en el mundo. Pero al mismo tiempo vemos con deleite la maravillosa gracia de Dios que una y otra vez hizo frente a esos fracasos de antaño y que no ha sido menos activa en revivir a su pueblo durante la larga era dispensacional que ahora casi llega a su fin. Como lo señala su autora, en los últimos 50 años, señalando desde 1918 a 1968, un poderoso derramamiento del Espíritu Santo con sus dones de poder acompañantes. Han sido días maravillosos de refrigerio para todos aquellos cristianos que bajaron sus paraguas de dudas y razonamientos y dejaron caer sobre ellos los aguaceros pentecostales, lo que han obtenido de gozo y bendición al rendirse al Espíritu y de utilidad en el servicio de Dios, ninguna lengua puede decirlo. Veamos el comienzo del fracaso en el pueblo de Dios y vamos a leer Jueces capítulo 1, verso 16. Y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negev cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Verso 17, y fue Judá con su hermano Simeón, y derrotaron al cananeo que habitaba en Cefat, y la asolaron, y pusieron por nombre a la ciudad Horma. Notamos el hecho de que los ceneos se establecieron entre los hijos de Judá en el sur. Son la tribu de los madianitas, de donde vino la esposa de Moisés. También son descendientes de Abraham por medio de Cetura, y por lo tanto están vinculados de manera doble con los hijos de Israel. Acompañaron a Moisés a su invitación a la tierra, pero nunca estuvieron unidos al pueblo de Dios, aunque aparentemente eran uno con ellos. Son vistos en la profecía de Balaán como separados hasta el final. El juego sobre el nombre, tú pones tu nido, del hebreo ken, en la peña, versión revisada, tú pones tu nido en una peña, la versión King James traducida, Números 24, verso 21. Nos muestra evidentemente el significado de su papel aquí. Son madianitas, hombres del mundo de la contienda, pero no en contienda con Israel, como otros de su raza. No, ellos mismos hacen un nido entre el pueblo de Dios y es por un nido que están en Canaán.
Leemos que ahora ellos vienen y se hacen un lugar en la frontera sur de Judá, en el desierto, al sur de Arad, la morada del asno montés. Mantienen sus modales del desierto en la tierra, y aunque no se sienten cómodos allí, disfrutan de la seguridad que se les brinda. Toda la historia anterior describe, pero demasiado bien, la condición de muchos que se unen al pueblo de Dios hoy, pero que no son de ellos. Las victorias de los hijos de la fe los impresionan, invitan y abren camino, pero su presencia no es fuerza, ni señal de bien. Generalmente están conectados de alguna manera con la gente de fe, ya sea por sangre o matrimonio, pero no son realmente cristianos. Las iglesias están llenas de tales extraños hoy, y ellos son la causa de la condición muerta, no espiritual, entre el verdadero pueblo del Señor. Este pequeño registro de ellos se incluye aquí aparentemente sin ningún significado, pero es un indicio de la causa del fracaso posterior. Continuamos el relato en Jueces capítulo 1, verso 18. Tomó también Judá a Gaza con su territorio, Ascalón con su territorio y Ecrón con su territorio. Verso 19. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Luego encontramos a Judá ayudando a Simeón en su suerte. Orma hemos visto destruido antes, como leemos en la referencia de Números capítulo 21, verso 3, y leemos esta referencia. Y Judá escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo, y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Orma. Así hemos visto en él una representación del poder del mundo en manos de Satanás para impedir el progreso del pueblo de Dios. En el tiempo que ha transcurrido, ese mismo enemigo ha revivido. Con qué facilidad el mundo recobra poder. Y ahora se llama Cefat, que significa superposición. Esto es ciertamente lo que el mundo parece y representa, una cubierta o corteza bastante brillante y resplandeciente, pero dedicada a la destrucción por la palabra de Dios, aunque Satanás cubre esa maldición. Y es Simeón, lo que significa oído, que quita el falso espectáculo y revela el mal para hacer de Cefat lo que realmente es, Orma, es decir, destrucción. Entonces Judá va a conquistar. Vemos a 3 de las ciudades filisteas que caen, Gaza, Ascalón y Ecrón. Jehová está con él, pero luego de manera más abrupta, al parecer, leemos acerca de un límite al poder que despliega. Jehová estaba con Judá, como se dice en el versículo 19 de la versión revisada. Y tomó posesión de las montañas, pero los habitantes de los valles tenían carros cerrados y por eso no podían ser expulsados. Cuánta esperanza nos da descansar en la fidelidad de la palabra de Dios, a pesar de los enemigos que se levanten. Dios está por su pueblo. Por ahora dejaremos por aquí confiando la guía del Señor en el desarrollo de su palabra para nuestro beneficio espiritual. Que el Señor los bendiga rica y abundantemente a cada uno. Amén y amén.